Bienvenidos al Santuario del Saber. El tema de hoy es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los libros más descuidados en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Sedecías fue el último rey títere de Judá. Recibió autoridad para gobernar en Jerusalén con apenas un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Antes de seguir con la enseñanza, por favor, considera darle al botón de me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Sigamos. Mataron a cada uno de sus hijos delante de sus ojos para que él pudiera ver que la línea real había terminado. Entonces, le arrancaron los ojos para que la última cosa que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esa época, a pesar del hecho de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. La música espiritual tradicional, Dem Dry Bones, tiene una melodía pegajosa, pero en realidad es sobre un renacimiento, en el cementerio. Está basada en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor. Dios deseaba proporcionar esperanza, desesperadamente necesaria a su pueblo, elegido por causa de su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo en la exótica y distante tierra de Babilonia. Estaban desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente la de los huesos secos. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me colocó en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces, Él me hizo pasar por todos ellos alrededor, y he aquí que había muchos en el valle abierto, y en verdad estaban muy secos. El Señor me hizo pasar por todos ellos alrededor. El Señor apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vívida sensación interna de que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de ellos indica que estaban allí por un largo periodo de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle ya fue habitado, pero no estaba más allí. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza. Dios no podía dejarlo. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Hasta algunos cristianos que ya anduvieron con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que eran, en vez de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Hijo, obedezcan a sus padres en el Señor, pues esto es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a la ira, pero críenlos en la instrucción y admonición del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener vida, afirmando que solo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Si te está gustando el video hasta ahora, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana para que te notifiquen cada enseñanza nueva subida. Sigamos. Ezequiel estuvo presenciando la palabra de Dios, y la palabra de Dios se convirtió en un instrumento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso. Conforme él observaba, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, y pronto sus cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo,
no eran más que un montón de cuerpos muertos, moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada, y más abierta que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división de alma y espíritu, y de juntas y médula, y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. También él me dijo: profetiza al aliento, profetiza, hijo del hombre, y di al aliento. Así dice el Señor Dios: vengan de los cuatro vientos, oh aliento, y soplen sobre estos muertos para que vivan. Algunas personas creen que el trabajo de Dios se realiza a través de la organización, lo cual no debe subestimarse, pues incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas logran es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del divino aliento de vida en nuestra existencia es necesaria de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando ella nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestro ser humano. Propios corazones. Ezequiel presenció un tremendo despliegue de vitalidad a medida que el ejército se levantaba. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5 a 8. Entonces, mientras Ezequiel obedecía a Dios, permitió que los huesos comenzaran a juntarse de nuevo, mientras tendones, carne y piel les daban de nuevo su forma original. Pero la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu, para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en los tiempos modernos es traída a través de la palabra en el Espíritu, cuando cualquiera de estos elementos falta. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestras transgresiones y pecados, anteriormente, nos hicieron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó o trajo de vuelta a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que por causa de sus pecados y transgresiones todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y tenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podríamos observar un avivamiento en un sepulcro, que nos lleva del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, la gracia y la verdad que nos lleva a la vida en Cristo Jesús. A través de esa fe somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y su verdad en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Por lo tanto, así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, también nosotros somos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios y de su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y renovación donde hay destrucción. La cruz de Cristo
es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En medio de las adversidades, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Esta sería toda la lección. Concluimos que en estas páginas proféticas hemos explorado visiones asombrosas, mensajes impactantes y una visión única del poder y la misericordia de Dios. Si te gustó el video, no dudes en dar al botón de me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte de nuestras enseñanzas. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.